Los vascos conquistan Hollywood en el cine y en la televisión. Y es que tenemos imágenes de una serie de televisión estadounidense en la que aparecen varios personajes hablando en euskera. Aunque no parece que tengan el ega viendo lo mal que lo hablan. Escuchen. Bueltatzen dena aldatuko dugu. Acabó tregua. Naskatuto dago. El personaje que acaba de hablar es un supuesto miembro de ETA que prepara un atentado en suelo americano. Pero por muy vasco que sea este personaje, ni el mismísimo Aita Barandiarán habría entendido una sola palabra de su peculiar euskera. Escuchémoslo de nuevo. Bueltatzen dena aldatuko dugu. Acabó tregua. Naskatuto dago. Enseguida desvelaremos qué teleserie es esta y veremos otro ejemplo del macarrónico euskera que se habla en ella. Pero antes recuerden que mañana mismo será el Euskararen Eguna, el Día del Euskera. Y para sumarnos a ese día, nada mejor que reírnos del pésimo euskera que se habla en el cine de Hollywood, en películas como El hundimiento del Titanic, Eta jolako gauza edut sekulan, barkakuto eza ene amarri, tukudu. o en Lo dice Georgia, con un personaje vasco de curioso nombre. Soy Iztegui Argitaletxea Sarrionaindia. Pero puedes llamarme Isi. Mejor. Ya han visto que el personaje se llama Iztegui Argitaletxea Sarrionaindia. Y los que saben euskera se habrán dado cuenta de que Iztegui significa diccionario, Argitaletxea significa editorial y Sarrionaindia es un apellido bastante común en Euskadi. Así que el nombre de ese personaje Soy Iztegui Argitaletxea Sarrionaindia. significa exactamente Diccionario de la Editorial Sarrionaindia. Un nombre tan extraño que suponemos que el guionista de Hollywood que se lo inventó estuvo buscando en Google palabras en euskera y escogió las primeras que le sonaron bien sin tener ni pajolera idea de su verdadero significado. Oír hablar en euskera siempre me sienta bien, sobre todo cuando me duele algo. Volvemos al mundo de las teleseries para contarles que, curiosamente, apareció un póster en euskera en la serie juvenil Física o Química. Esta teleserie transcurría en un instituto que supuestamente estaba en Madrid. Por eso no sabemos qué pintaba allí el póster en euskera que vemos ahora. ¿Qué me dices? Podemos decirles que es el póster de una campaña contra la homofobia. Pero como la serie transcurría en Madrid, no creemos que los alumnos de este instituto entendieran el significado del póster. Y desde luego tampoco entenderían los asombrosos hechizos en euskera que lanza la bruja de la teleserie infantil Sandra, detective de cuentos. Escuchen. Tú lo has querido. Dembora Aurera. Esta serie no la produjo ETV sino Televisión Española. Pero con hechizos como esos está claro que esa bruja, más que una bruja, es toda una sorguiña. Intrusos. Se llevan el báculo. Pero volvamos a la teleserie que les mostrábamos al comienzo. Se titula Cover Affairs. La protagoniza una de las chicas de El Bar Coyote, Piper Pérabo. Y en este capítulo de la serie, Piper se enamora de un atractivo cocinero vasco, propietario del restaurante Echarte. Pero por desgracia, pronto descubrirá que los hermanos Echarte son antiguos etarras. It's a tale of two brothers, Xavier and Gorka Echarte. They joined the Escarita Escatasuna together at the ages of 18 and 16, respectively. Gorka Echarte es el más peligroso de los dos hermanos, tal y como explican en el siguiente diálogo de la teleserie, en el que mencionan también Bilbao, el llamado Alto el Fuego Permanente e incluso el Gudari Eguna, el Día del Soldado Vasco. Gorka was released from prison 3 weeks ago. The CNI's been monitoring his activities in Bilbao. ETA's never been shy about calling their shots. Has the embassy received any threats? No, but Basque Soldiers' Day is being commemorated later this week. Historically, the Spanish have seen an uptick in violent activity. I thought ETA declared a permanent ceasefire. Yep, for the third time this decade. Pero todo se resuelve cuando el exetarra Xavier Echarte se enfrenta a su propio hermano Gorka a puñetazos. Y entre golpe y golpe, todavía tienen tiempo de demostrar una vez más su escasa soltura con el euskara.